Marcus Johnson conducía lentamente su todoterreno negro por las calles arboladas de Oakwood Heights, con una mezcla de orgullo y cautela al acercarse a su casa. Tras 15 años de duro estudio en la Facultad de Derecho y ascender en el sistema legal estatal, por fin había cumplido 2 sueños: convertirse en fiscal jefe del estado y ser dueño de una hermosa casa en uno de los barrios más prestigiosos de la ciudad. La casa de estilo colonial destacaba por su pintura azul recién pintada y sus molduras blancas. Marcus la había comprado hacía 5 años. Poco después de su ascenso a fiscal adjunto, el amplio jardín había sido su principal atractivo, perfecto para Bailey, su Golden Retriever, que ahora iba sentado en el asiento trasero, meneando la cola mientras se acercaban a casa. «Ya casi llego, chica», dijo Marcus, mirando por el retrovisor a su fiel compañera. Al entrar en la entrada, vio a la señora Westfield, desde el otro lado de la calle, observándolo desde detrás de las cortinas. Ella retrocedió rápidamente al darse cuenta de que la había visto. No era inusual. A pesar de su éxito profesional y sus esfuerzos por ser un vecino ejemplar, Marcus a menudo se sentía como un extraño en Oakwood Heights. Aparcó y dejó que Bailey bajara del coche. El perro correteaba alegremente por el césped mientras Marcus recogía su maletín y la bolsa de la compra que había comprado de camino a casa. El hermoso perro llamó al señor Peterson, un anciano que vivía al lado y era uno de los pocos vecinos que había recibido a Marcus desde el principio. «¿Qué tal el trabajo hoy, fiscal?», respondió Marcus con una sonrisa. «Cerramos el caso Henderson. Lo vi en las noticias». «Felicidades», dijo el señor Peterson, levantando el pulgar. El agradable intercambio se vio interrumpido por el portazo 3 casas más allá. Diane Simmons, una mujer blanca de mediana edad con el ceño fruncido y el cabello rubio con reflejos perfectos, estaba de pie en su porche con los brazos cruzados, mirando fijamente a Marcus y Bailey. «Mantén a ese animal bajo control», gritó, con una voz tan aguda que se oyó por toda la calle. «Algunos valoramos la paz y la tranquilidad aquí». Bailey no ladraba ni hacía ningún ruido, solo husmeaba en el jardín delantero de Marcus, como siempre. «Buenas noches a usted también, señorita Simmons», respondió Marcus con calma, pues había aprendido que ser un piloto era su mejor defensa contra vecinos como ella. Diane no respondió. Simplemente volvió a entrar, dando un portazo. «No le hagas caso», dijo el señor Peterson en voz baja. «Ha sido así desde que el barrio empezó a cambiar». Marcus asintió, comprendiendo el mensaje tácito. Oakwood Heights se había diversificado poco a poco durante la última década, y algunos residentes no estaban contentos. Más tarde esa noche, después de cenar, Marcus se sentó en su porche trasero viendo a Bailey jugar en el jardín. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermana. «¿Qué tal la vida en el elegante barrio?», le había escrito. Marcus le respondió: «Casas hermosas, gente hermosa y algunos que todavía creen que soy el jardinero». Colgó el teléfono y llamó a Bailey, acariciando su suave pelaje mientras ella se acomodaba junto a su silla. Mañana traería otro caso importante, más desafíos legales y probablemente más miradas de reojo de vecinos como Diane. Pero esa noche, en la tranquilidad de su hogar ganado con tanto esfuerzo, con Bailey a su lado, Marcus sintió un momento de paz. Lo que no sabía era que Diane Simmons estaba en ese mismo momento observando su casa desde la ventana del piso de arriba, con la mente llena de planes que pronto la destrozarían. La primera señal de problemas llegó una radiante mañana de sábado, cuando Marcus cortaba el césped. Bailey descansaba a la sombra del roble, observando a su dueña trabajar con leal atención. La rutina del fin de semana se había vuelto sagrada para Marcus, un momento para descomprimirse de los casos de alta presión que llenaban sus días de semana en la fiscalía. Mientras empujaba la cortadora de césped por el patio delantero, Marcus vio a Diane Simmons marchando hacia su propiedad con el rostro decidido. Llevaba ropa blanca de tenis a pesar de no haber sido vista nunca en las canchas del vecindario y unas gafas de sol enormes que ocultaban sus ojos, pero no su ceño fruncido. «Disculpe», gritó, agitando un papel.
Necesito hablar con usted. Marcus apagó la cortadora de césped, secándose el sudor de la frente. Buenos días, señorita Simmons. ¿En qué puedo ayudarla? Esta es la tercera queja que presento ante la Asociación de Propietarios, dijo, entregándole el papel. Su perro es una molestia para esta comunidad. Marcus tomó el papel, confundido. El formulario enumeraba quejas por ladridos excesivos a todas horas y comportamiento agresivo hacia los residentes. Creo que debe haber algún error, dijo Marcus con calma. Bailey está bien entrenada y rara vez ladra. Es amigable con todos los que conoce. Como si estuviera en Q. Bailey se acercó trotando, meneando la cola. Diane retrocedió dramáticamente. Aléjate de ese animal. Espetó. Intentó atacarme la semana pasada cuando pasaba por tu casa. Marcus frunció el ceño. Eso no es posible. Bailey estuvo con mi hermana todo el tiempo. La semana pasada, mientras estaba en la conferencia estatal en la capital, Diane apretó los labios. Bueno, era algún perro de esta casa. Sé lo que vi. Solo tengo una perra, la señorita Simmons, y no estaba aquí, respondió Marcus, manteniendo la compostura a pesar de la obvia mentira. Quizás viste otro Golden Retriever. Los Henderson de la calle tienen uno parecido. Sé exactamente por qué casa pasé, insistió Diane, alzando la voz. Y sé qué clase de gente intenta esconderse tras el comportamiento de sus mascotas. La frase, ¿qué clase de gente?, flotaba en el aire entre ellos. Varios vecinos que estaban afuera habían interrumpido sus actividades para observar la confrontación. No estoy seguro de qué insinúa, dijo Marcus. Su formación como fiscal le ayudaba a mantener la calma, pero le aseguro que Bailey no es un problema. Si tiene alguna preocupación real, con gusto la discutiré racionalmente. Diane le arrebató el formulario de queja. Llevaré esto directamente al presidente de la 80A. Algunos hemos vivido en este barrio durante generaciones y no vamos a dejar que esto se deteriore. Mientras se marchaba furiosa, el señor Peterson se acercó desde su jardín. Siento que haya tenido que lidiar con eso, dijo Marcus. Ha estado recogiendo firmas para hacer cumplir las normas del barrio, sea lo que sea que eso signifique. ¿Ha presentado quejas sobre otros perros?, preguntó Marcus. Solo el tuyo, dijo el señor Peterson con una mirada significativa. Y casualmente, solo la casa es propiedad de las nuevas familias que no se parecen a los residentes originales. Esa noche, Marcus encontró una nota anónima en su buzón. Oakwood Heights tiene normas. Hay gente que no encaja aquí. Le mostró la nota a Bailey, quien ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Qué opinas, chica? Deberíamos dejar que esto nos moleste, respondió Bailey lamiéndole la mano. Marcus sonrió, pero su mente ya estaba catalogando el creciente patrón de acoso. Como fiscal, reconoció las señales de alerta de alguien cuyos prejuicios se estaban convirtiendo en acciones peligrosas. Cuando revisó sus cámaras de seguridad antes de acostarse, notó una imagen inquietante. Diane Simmons había pasado por delante de su casa 3 veces esa noche, deteniéndose cada vez para tomar fotos de su propiedad con su teléfono. En la última vez, se quedó de pie al borde de su jardín durante casi 5 minutos, simplemente mirando sus ventanas. La tensión había comenzado, y Marcus tenía el presentimiento de que empeoraría antes de mejorar. Un mes después del enfrentamiento de Diane con Marcus, la situación en Oakwood Heights se había vuelto cada vez más tensa. Lo que comenzó como quejas infundadas y miradas sospechosas se había convertido en algo más siniestro. Marcus salió el martes por la mañana y encontró sus cubos de basura volcados, basura esparcida por la entrada. Esta era la tercera vez en 2 semanas. Aunque sus cámaras de seguridad habían captado un movimiento sombrío alrededor de las 2 de la madrugada, la grabación era demasiado oscura para identificar a alguien con claridad. Esto se está volviendo ridículo, murmuró Marcus mientras limpiaba el desastre, con cuidado de no llegar tarde a una importante comparecencia judicial. Bailey observaba desde el porche,
inusualmente apacible. La perra, normalmente alegre, se había vuelto más cautelosa últimamente, especialmente durante sus paseos. Marcus había notado que se ponía tensa cada vez que pasaban por la casa de Diane. Más tarde ese día, Gabriella Morales, 2 casas más allá, llamó a la puerta de Marcus. «Pensé que deberías ver esto», dijo, entregándole un volante. «Se están distribuyendo por todo el vecindario». El periódico mostraba una fotografía mal editada de Bailey con colmillos retocados en la boca. Encima decía, «Animal peligroso. Reporta cualquier avistamiento a la Asociación de Propietarios inmediatamente». «Esto es difamación», dijo Marcus, «es su instinto profesional el que entra en acción. Y estoy bastante seguro de que viola las normas de la AO sobre la distribución de materiales no aprobados». Gabriella asintió. «Varios de nosotros ya nos hemos quejado a la Junta. Sabemos quién está detrás». Esa noche, Marcus estaba trabajando en la oficina de su casa cuando Bailey empezó a ladrar frenéticamente a la ventana. Corrió y encontró a Diane de pie en el jardín, con el teléfono levantado, grabando su casa. Marcus abrió la puerta. «Señorita Simmons, está invadiendo una propiedad privada». «La documentación pública no es intrusión», respondió sin bajar el teléfono. «Estoy recopilando pruebas del comportamiento agresivo de su perro para la Asociación de Propietarios y el Control de Animales. Bailey está dentro ladrando porque un extraño merodea fuera de nuestra casa», explicó Marcus, manteniendo la voz serena a pesar de su creciente ira. «Eso es lo que hacen los perros. No es un comportamiento agresivo, es un comportamiento protector. He recibido múltiples quejas de vecinos preocupados por ese animal», insistió Diane. «¿Y quiénes podrían ser esos vecinos?», preguntó Marcus. «No estoy en libertad de decirlo», respondió Diane, bajando finalmente el teléfono. «Pero han descrito a su perro persiguiendo niños y amenazando a ancianos». «Eso es categóricamente falso», dijo Marcus con firmeza. «Bailey está certificado como perro de terapia y visita hospitales los fines de semana. Tengo más de una docena de testigos que pueden». La expresión de Diane se endureció. «La gente como usted siempre tiene excusas». «La gente como yo», repitió Marcus. «Se están agotando los pacientes. Por favor, aclare exactamente qué quiere decir con esa afirmación, señorita Simmons». Un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Diane al darse cuenta de que quizá había dicho demasiado. Sin responder, se dio la vuelta y regresó a su casa. A la mañana siguiente, Marcus encontró otra nota anónima pegada en la puerta. «Última advertencia, desastre del perro o atente contra las consecuencias». Llamó inmediatamente a la policía para presentar una denuncia. El agente Rivera llegó 30 minutos después, con aspecto incómodo. «Documentaré la amenaza, señor Johnson. Pero, sinceramente, no hay mucho que podamos hacer hasta que algo ocurra», explicó. «Así que tengo que esperar a que alguien lastime a mi perro antes de tomar medidas», preguntó Marcus. «Desafortunadamente, sí. La ley tiene limitaciones en estas situaciones». Marcus asintió, comprendiendo perfectamente cómo funcionaba el sistema. «Aún así, me gustaría que se presentara el informe. Estoy construyendo un patrón de pruebas». Después de que el agente se fuera, Marcus instaló cámaras de seguridad adicionales alrededor de su propiedad y encargó un sistema de monitoreo más sofisticado. Como fiscal jefe del estado, había visto con qué rapidez situaciones como esta podían escalar de amenazas a violencia. Esa noche, sentado en el porche trasero con Bailey a su lado, Marcus tomó una decisión difícil. No se dejaría intimidar para dejar su casa ni para entregar a su perro, pero también se prepararía para lo que Daing pudiera hacer a continuación. Años de perseguir criminales le habían enseñado una lección vital. Las personas que empiezan con pequeños actos de odio rara vez se detienen ahí por sí solas. El fin de semana llegó con un clima primaveral perfecto.
Marcus había planeado un día libre poco común para ponerse al día con el trabajo del jardín y pasar tiempo con Bailey. Después de una semana estresante manejando un caso de corrupción de alto perfil, necesitaba un pedazo de su propio jardín. «Vamos, chica», gritó Marcus, agarrando la pelota de tenis favorita de Bailey. «Disfrutemos del sol». Bailey corría por el césped con la energía que siempre asombraba a Marcus. Para ser una perra de 6 años, se movía como un cachorrito al empezar la hora de jugar. Lanzó la pelota hacia el fondo del jardín, observando cómo Bailey corría tras ella con alegre determinación. Mientras jugaban, Marcus vio al señor Peterson saludando desde la valla que separaba sus propiedades. «Buenos días, Marcus. Un día precioso, ¿verdad?», llamó el vecino mayor. «Un día perfecto», asintió Marcus, acercándose. «¿Cómo está, señor Peterson? No me puedo quejar. Aunque debo advertirle que vi a Diane tomando fotos de su patio trasero antes, cuando creía que nadie la veía». El señor Peterson bajó la voz. Estaba parada en el sendero comunitario, detrás de su valla. Marcus frunció el ceño. «¿Entró en mi propiedad?». «No», pero actuaba de forma sospechosa. No dejaba de mirar a su alrededor para asegurarse de que nadie la viera. El rostro curtido del señor Peterson mostraba genuina preocupación. «Ten cuidado, hijo. Esa mujer ha estado diciendo cosas inquietantes en las reuniones comunitarias». «Agradezco la advertencia», respondió Marcus. Su conversación fue interrumpida por el repentino ladrido de Bailey. No era su habitual sonido juguetón, sino un ladrido agudo y alarmado. Marcus se giró y la vio de pie cerca de la cerca trasera, rígida y alerta. «Bailey, ven aquí, niña», la llamó. Al no responder de inmediato, Marcus se acercó rápidamente. Bailey olfateaba atentamente algo en el suelo cerca de la cerca. Varios trozos de carne estaban esparcidos por la hierba. La carne tenía un aspecto extraño, cubierta de una sustancia cristalina que brillaba a la luz del sol. «Bailey, no», ordenó Marcus bruscamente, apartándola. Años de procesar casos lo habían expuesto a varios delitos, incluido el envenenamiento animal. Reconoció las señales de advertencia de inmediato. Marcus rápidamente ató a Bailey con la correa y la aseguró en el porche. Regresó con guantes y una bolsa de plástico, recogiendo cuidadosamente los trozos de carne. De cerca, confirmó sus sospechas. La carne olía fuertemente a químicos. Le temblaban las manos de ira y miedo. Marcus revisó sus cámaras de seguridad recién instaladas. Rebobinó la grabación de esa mañana y vio exactamente lo que temía. Diane Simmons, con guantes de jardinería, caminaba por el sendero comunitario detrás de su cerca. El video la mostraba claramente mirando a su alrededor con entusiasmo antes de lanzar varios objetos por encima de la cerca, justo donde encontró la carne. Marcus llamó inmediatamente a la policía. Mientras esperaba, revisó más imágenes y descubrió que Dine había pasado 3 veces por detrás de su propiedad esa mañana. En su primer viaje, simplemente observó. En el segundo, arrojó la carne contaminada. La tercera vez, se quedó observando como si esperara a ver si Bailey encontraba su regalo mortal. El oficial Rivera llegó con otro policía, ambos con expresión sombría cuando Marcus les mostró la evidencia. «Esto es un intento de crueldad animal, posiblemente con intención de matar», dijo el oficial Rivera, guardando la carne como evidencia. «La sustancia parece ser anticongelante a juzgar por su color y consistencia». «Sí, pero haremos que el laboratorio lo confirme». «Quiero presentar cargos», dijo Marcus con firmeza. «Tengo pruebas claras en video de quién hizo esto». Mientras los agentes le tomaban declaración, Marcus no dejaba de mirar a Bailey, que ya estaba a salvo dentro de la casa. Pensar en lo cerca que había estado de comerse la carne envenenada le revolvía el estómago si no se había dado cuenta a tiempo. «Tendremos que interrogar a M. Simmons». El agente Rivera dijo, «Dado su cargo como fiscal jefe, tendremos que manejar esto con cuidado para evitar cualquier apariencia de trato especial».
Entiendo, respondió Marcus. Me recuso de cualquier implicación en el caso. Mientras los agentes se marchaban para confrontar a Diane, Marcus abrazó a Bailey con fuerza. La escalada a una acción potencialmente mortal confirmó sus peores temores sobre a dónde podría llevar el odio de Diane. Lo que había comenzado como una tensión vecinal se había convertido en un caso penal, y Diane no tenía ni idea de que había atacado no a cualquier residente, sino a la misma persona que supervisaba los procesos judiciales de todo el estado. La sala de conferencias de la comisaría bullía con una energía inusual. La detective Sarah Wilkins, una agente veterana con 15 años de experiencia en casos de crueldad animal, acababa de presentar las pruebas contra Diane Simmons en la gran pizarra. Las imágenes de seguridad se reproducían en una pantalla detrás de ella, mostrando claramente a Diane lanzando objetos por encima de la cerca de Marcus. Los resultados del laboratorio llegaron esta mañana. La detective Wilkins anunció al equipo reunido: la carne estaba definitivamente contaminada con etilenglicol y anticongelante, suficiente para matar a un perro del tamaño de Bailey en cuestión de horas. El fiscal de distrito Robert Chen asintió con gravedad, como segundo al mando de Marcus. Se había hecho cargo del caso en el momento en que Marcus se recusó. La grabamos en video. Obtuvimos los resultados del laboratorio y un historial documentado de quejas y acoso. De Chen resumió su historia. El agente Rivera repasó sus notas. Cuando la interrogamos inicialmente, lo negó todo. Dijo que solo estaba dando un paseo matutino por el sendero comunitario. Cuando mencionamos las grabaciones de seguridad, cambió su versión, alegando que estaba lanzando golosinas para perros como ofrenda de paz. Golosinas para perros con anticongelante. El detective Wilkins se lastimó. Esa es la excusa más floja que he escuchado en años. ¿La han arrestado?, preguntó Dechan. Todavía no. Queríamos consultar primero con su oficina, dada la naturaleza delicada del caso. Todos en la sala comprendieron la preocupación tácita. Marcus Johnson era el fiscal jefe del estado, y cualquier caso que lo involucrara personalmente sería objeto de un intenso escrutinio. Debían ser absolutamente meticulosos. Procesen esto exactamente como lo harían con cualquier otro caso de intento de envenenamiento animal, instruyó Geiken. Sin trato especial en ninguna de las dos direcciones. Las pruebas hablan por sí solas. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Marcus estaba sentado en la oficina de su casa intentando concentrarse en otros casos mientras Bailey dormitaba a sus pies. Sonó su teléfono. Era el señor Peterson. Marcus, pensé que debía saberlo. La policía está en casa de Dine ahora mismo. Parece que la están arrestando. Marcus le agradeció la información, pero no hizo comentarios. Se había retirado deliberadamente de todos los aspectos de la investigación para asegurarse de que nadie pudiera alegar que había influido en el proceso. Su timbre sonó poco después. Marcus abrió la puerta y encontró a Gabriela Morales con otros 3 vecinos. Escuchamos lo que pasó, dijo Gabriela. Queremos que sepas que te apoyamos. Varios de nosotros hemos tenido incidentes con Diane antes. ¿Qué tipo de incidentes?, preguntó Marcus con cuidado. James Turner, un maestro jubilado que se mudó el año pasado, habló. Cuando mi familia llegó por primera vez, encontramos notas que nos decían que este vecindario no era adecuado para gente como nosotros. Somos la única familia asiática en esta cuadra. Ella denunció a mi hijo a la asociación de propietarios por jugar baloncesto en nuestra entrada, agregó Michael Wilson, un médico negro de la misma calle. Dijo que eso perturbaba el carácter del vecindario e intentó que cerraran mi negocio de jardinería. Dijo que Carlos Rodríguez afirmó que no estaba autorizado a estacionar mi camioneta de trabajo en mi propia entrada durante la noche. Marcus los invitó a entrar, escuchando mientras cada uno compartía historias similares. Surgió un patrón. Diane se había enfocado sistemáticamente en todos los propietarios no blancos de Oakwood Heights, pero sus tácticas se habían intensificado drásticamente con Marcus. ¿Por qué nadie denunció este comportamiento?, preguntó Marcus. Lo hicimos,
respondió Michael. El anterior presidente de la Asociación de Propietarios, amigo de Diane, lo descartó todo como disputas entre vecinos. Mientras hablaban, el teléfono de Marcus volvió a sonar. Era Da Chen. La hemos arrestado, informó Chen. Los cargos incluyen crueldad animal, intento de envenenamiento animal y allanamiento ilegal. Cuando ejecutamos una orden de registro en su casa, encontramos más anticongelante e información impresa sobre sustancias tóxicas dañinas para los perros. ¿Ha hecho alguna declaración?, preguntó Marcus. Nada coherente. Parecía sorprendida de que lo tomáramos tan en serio. Chen hizo una pausa. Repetía que no entendía por qué alguien como él estaba siendo protegido. Al levantarse, Marcus miró a sus vecinos reunidos en su sala. La investigación avanzaba según lo previsto. Pero el problema de fondo, el prejuicio que había impulsado las acciones de Diane, requeriría más que simples consecuencias legales para abordarlo. El juzgado del condado bullía con una actividad inusual. La noticia de la comparecencia de Diane Simmons se había extendido rápidamente, atrayendo a periodistas y curiosos. El caso había tocado una fibra sensible, una disputa vecinal aparentemente normal que había escalado a un intento de envenenamiento animal con preocupantes matices de prejuicio racial. Diane estaba sentada rígida a la mesa del acusado, con su cabello perfectamente iluminado recogido en un moño apretado. Llevaba un conservador vestido azul marino que la hacía parecer una respetable miembro de la comunidad. Su abogado, Gerald Matthews, se acercó, susurrando un consejo de última hora antes de que entrara el juez. Todos de pie para la honorable jueza Marilyn Patel, anunció el baleo. Al terminar la audiencia, el fiscal de distrito Robert Chen se puso de pie para presentar el caso de la fiscalía. Su señoría, la acusada está acusada de allanamiento ilegal, crueldad animal e intento de envenenamiento animal, todo ello derivado de un incidente ocurrido el 20 de abril, donde colocó deliberadamente carne de encaje anticongelante cerca de la propiedad de Marcus Johnson, claramente destinada a su perro. El juez Patel asintió. ¿Cómo se declara la acusada? Matthews se levantó. Inocente, su señoría. Mi cliente sostiene que todo esto es un malentendido exagerado. Un malentendido grabado en video con pruebas forenses que respaldan los cargos. Chen replicó. El juez Patel revisó los documentos de la acusación. La fianza se fija en $25,000. La próxima comparecencia está programada para la audiencia preliminar el 15 de mayo. Cuando Diane y su abogado se dieron la vuelta para irse, se quedó paralizada. Abrió los ojos de par en par al ver a Marcus Johnson entrar en la sala por una puerta lateral. No había acudido como participante, sino como observador, ejerciendo su derecho a presenciar los procedimientos en un caso en el que él era la víctima. Es él, le susurró a su abogado. Ese es el hombre con el perro peligroso. Matthews parecía confundido. Señorita Simmons, ese es Marcus Johnson, el fiscal jefe del estado. El rostro de Diane palideció. ¿El qué? El fiscal jefe. Es el fiscal de mayor rango del estado. Seguramente sabía quién era su vecino. La expresión de asombro de Diane confirmó que no tenía ni idea. En su mente, Marcus solo había sido otra incorporación indeseable a su vecindario, no una de las figuras legales más poderosas del estado. Fuera de la sala, los periodistas acosaban a Matthews y Diane. Señorita Simmons, ¿se enfocó en el fiscal jefe por su cargo? ¿Tuvo motivos raciales? ¿Sabía quién era el señor Johnson cuando dejó la carne envenenada? Matthews guió apresuradamente a su cliente entre la multitud. Sin comentarios en ese momento. Mientras tanto, DHN se acercó a Marcus en un rincón tranquilo del pasillo. ¿Cómo fue?, preguntó Marcus. Exactamente como debe ser, le aseguró Chen. La jueza Pat es conocida por su imparcialidad. No hay tratos especiales en ningún caso. Y las pruebas son contundentes. El video es clarísimo. Las pruebas de laboratorio confirman la presencia de anticongelante en la carne y tenemos su historial documentado de acoso.
Además, 3 de sus vecinos han declarado haber recibido un trato similar por parte de ella. Marcus asintió. ¿Ha hecho alguna declaración sobre su motivo? Nada directo, pero su abogado me contactó para hablar sobre un posible acuerdo con la fiscalía. Chen respondió, creo que está empezando a comprender la realidad de su situación, sobre todo ahora que sabe quién es usted. Mi postura no debería importar, dijo Marcus con firmeza. Este caso no se trata de que yo sea la fiscal jefe. Se trata de alguien que intentó envenenar a un animal inocente porque no quería a ciertas personas en su vecindario. Mientras hablaban, Gabriela Morales se acercó con varios otros residentes de Oakwood Heights. Vinimos a mostrar nuestro apoyo, explicó, y a informar al tribunal de que no se trataba de un incidente aislado. Marcus les dio las gracias, conmovido por la respuesta de la comunidad. Lo que había comenzado como las acciones de odio de una mujer había unido inesperadamente a vecinos que de otro modo nunca habrían conectado. Más tarde ese día, mientras Marcus conducía a casa con Bailey a su lado, sonó su teléfono. Era Dachen otra vez. Matthews llamó. Quieren discutir las opciones de declaración de culpabilidad. Chen informó. Creo que verte hoy en el tribunal, dándome cuenta exactamente de a quién se dirigía, fue una llamada de atención. Marcus pensó detenidamente antes de responder. Trátalo como lo harías con cualquier caso similar, Robert. La justicia no cambia según quien sea la víctima o a quien creía el agresor que se dirigía. La noticia salió primero en las noticias locales, luego se extendió rápidamente a los medios nacionales. Una mujer blanca presuntamente envenena a un perro. Un fiscal estatal negro, decían los titulares. En cuestión de días, Oakwood Heights se encontró bajo una luz de alerta inesperada. Marcus salió de su coche después de un largo día en la oficina y se encontró con una pequeña reunión en el jardín delantero de su casa. Por un momento, se tensó hasta que reconoció las caras. Vecinos de. Al otro lado de Oakwood Heights. A muchos los conocía solo de vista. ¿Qué pasa?, preguntó, acercándose con cautela. Gabriela Morales dio un paso al frente. Organizamos una reunión vecinal. Queríamos hablar sobre lo sucedido y qué podemos hacer como comunidad. El grupo había traído sillas plegables y una mesita con refrigerios. Bailey, percibiendo el ambiente agradable, trotó entre los visitantes, recogiendo cariños y muestras de afecto. ¿Puedo unirme a ustedes?, preguntó Marcus, conmovido por el gesto. Por eso estamos aquí, respondió Michael Wilson. Esto nos afecta a todos. Al comenzar la reunión improvisada, llegaron más vecinos. Incluso el señor Peterson se había acercado en silla de ruedas, decidido a participar a pesar de sus problemas de movilidad. Primero, Gabriela anunció, queremos disculparnos por lo ocurrido en nuestro vecindario. Muchos sospechábamos que el comportamiento de Diane era problemático, pero no lo dijimos con la suficiente firmeza. No tienen nada de qué disculparse, les aseguró Marcus. Ustedes no fueron responsables de sus acciones. Quizás no directamente, dijo James Turner, el maestro jubilado. Pero una comunidad es tan buena como lo que tolera, y nosotros toleramos demasiado durante demasiado tiempo. La conversación fluyó con honestidad, a veces con incomodidad, mientras los residentes compartían sus experiencias. Casi todas las familias no blancas tenían una historia sobre Diane, aunque ninguna había llegado al nivel de la situación de Marcus. El problema va más allá de una sola persona. Carlos Rodríguez señaló, la antigua junta directiva permitió su comportamiento durante años. Por eso hemos convocado elecciones de emergencia. Gabriela explicó, necesitamos un liderazgo que represente a todos en Oakwood Heights. Mientras hablaban, llegó una camioneta de noticias. Un reportero y un camarógrafo se acercaron a la reunión. Señor Johnson, Elisa Washington de Channel 8 News. Nos gustaría conocer su declaración sobre el caso de la fallecida Simmons. Marcus declinó cortésmente una entrevista, pero el reportero insistió. La gente lo llama un crimen de odio.
¿Cree que el señor Simmons lo atacó por su raza? Antes de que Marcus pudiera responder, varios vecinos se acercaron. Esto no se trata solo de un incidente, le dijo Michael Wilson al reportero. Se trata de un patrón de comportamiento que se ha permitido que continúe. Y se trata del tipo de comunidad que queremos ser, agregó la señora Kleene, una anciana blanca que había vivido en Oakwood Heights durante 40 años. No todos compartimos esos prejuicios. Mientras el reportero realizaba entrevistas improvisadas, Marcus observaba con creciente aprecio. El vecindario se transformaba ante sus ojos. Personas que antes simplemente se saludaban con la cabeza al pasar ahora encontraban puntos en común y un propósito. Más tarde esa noche, al dispersarse la reunión, Gabriella le entregó a Marcus un documento. Redactamos nuevas directrices antidiscriminación para la Asociación de Propietarios, explicó. Valoramos su opinión profesional, aunque entendemos si prefiere mantener las distancias. Con gusto la revisaré, dijo Marcus como vecino, no como fiscal jefe. A la mañana siguiente, Marcus encontró una canasta en su porche llena de golosinas para perros, juguetes y una tarjeta firmada por docenas de residentes para Bailey, el residente más querido de Oakwood Heights. Decía, al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, Chen estaba dando una conferencia de prensa sobre el caso. El Estado se toma estos cargos muy en serio, explicó a los periodistas reunidos. Si bien no podemos comentar sobre los detalles de un caso en curso, podemos confirmar que estamos investigando si la parcialidad influyó en las acciones del acusado. La historia continuó difundiéndose, generando conversaciones en comunidades mucho más allá de Oakwood Heights. Lo que comenzó como el acto de odio de una mujer se había convertido en un catalizador para enfrentar las formas más silenciosas e insidiosas de prejuicio que a menudo pasaban desapercibidas. Esa noche, Marcus llevó a Vaya a dar su paseo habitual. Por primera vez en meses, se sintió completamente a gusto en su vecindario mientras los residentes que pasaban saludaban y llamaban a Bailey por su nombre. 3 meses después del intento de envenenamiento, Marcus se sentó en la última fila de la sala B, observando cómo Diane Simmons comparecía ante el juez Patel para su audiencia de sentencia. La abarrotada sala quedó en silencio al comenzar el proceso. Diane se veía diferente ahora. Su cabello perfecto mostraba raíces oscuras, y su ropa de diseñador había sido reemplazada por un sencillo traje gris de pantalón que le caía holgado. El estrés del caso claramente le había pasado factura. Señorita Simmons, se ha declarado culpable de intento de crueldad animal y allanamiento de morada. El juez Patel declaró, revisando el expediente que tenía ante sí, antes de dictar sentencia, desea hacer una declaración ante el tribunal. El abogado de Diane la empujó hacia adelante. Se acercó al micrófono con manos ligeramente temblorosas. Quiero disculparme por mis acciones. Comenzó, con voz apenas audible. Dejé que mis prejuicios nublaran mi juicio. Nunca me detuve a considerar el dolor que podría causar ni el daño que podría haber causado. Hizo una pausa y se giró ligeramente hacia donde estaba sentado Marcus. No sabía que el señor Johnson era el fiscal jefe, pero eso debería. No importa. Lo que hice estuvo mal, sin importar quién fuera. La jueza Patel asintió. Señor Chen, ¿desea el Estado dirigirse al tribunal antes de la sentencia? DHN se puso de pie. Su señoría, el Estado reconoce la declaración de culpabilidad y la aceptación de responsabilidad de la señora Simmons. Sin embargo, no podemos ignorar que sus acciones formaron parte de un patrón documentado de acoso dirigido específicamente a residentes minoritarios de su vecindario. El Estado recomienda las penas máximas permitidas según el acuerdo de culpabilidad. Tras considerar ambas declaraciones, la jueza Patel emitió su fallo. Señorita Simmons, la condeno a 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario en el refugio de animales del condado, la finalización obligatoria de un programa de concienciación sobre prejuicios y una multa de $5,000. Además, se le prohíbe regresar a Oakwood Heights durante su periodo de libertad condicional. Al caer la mordaza,
Los hombros de Diane se desplomaron en una mezcla de alivio y resignación. La sentencia fue justa, ni demasiado severa ni demasiado indulgente. Afuera del juzgado, los periodistas rodearon a Marcus al salir. «Señor Johnson, ¿está satisfecho con la sentencia?», gritó uno. «El sistema judicial funcionó como debía». Marcus respondió con cautela. Este caso nunca se trató de venganza. Se trató de rendición de cuentas y de asegurar que este comportamiento no continúe. Más tarde esa noche, Oakwood Heights celebró su primer picnic comunitario en el parque del barrio. Familias de todos los rincones de la urbanización se reunieron, trayendo comida, juegos y mascotas. Bailey se había convertido en una celebridad local, luciendo un pañuelo con la leyenda guardiana de la comunidad al saludar a cada recién llegado. «Todo un cambio respecto a hace 6 meses», comentó el señor Peterson, sentado junto a Marcus en una mesa de picnic. «Para mejor», asintió Marcus, observando cómo niños de diversos orígenes jugaban juntos en el césped. Gabriella se acercó con noticias emocionantes. «La nueva junta de AOA aprobó todas nuestras directrices propuestas por unanimidad. La política antidiscriminación ahora forma parte oficialmente de los estatutos de nuestra comunidad». El cambio en Oakwood Heights había sido notable. Lo que comenzó como la acción de odio de una mujer desencadenó una conversación incómoda pero necesaria sobre las formas sutiles y no tan sutiles en que se había permitido que el prejuicio se propagara en su comunidad. Al atardecer, los residentes se reunieron para una foto grupal. Marcus se encontró en el centro con Bailey sentado orgullosamente a sus pies. Observaba los rostros de sus vecinos, personas que se habían convertido en amigos a través de la adversidad. Sintió un profundo sentido de pertenencia. Más tarde esa noche, mientras Marcus se preparaba para acostarse, recibió un correo electrónico de una profesora de Derecho de la Universidad Estatal. Estaba escribiendo un estudio de caso sobre el incidente y sus consecuencias, centrándose en cómo las comunidades pueden transformarse en respuesta a los actos de prejuicio. «¿Estarías dispuesto a hablar con mis estudiantes sobre tu experiencia?», preguntó. Marcus sonrió mientras escribía su respuesta. «Me sentiría honrado. Esta historia no solo trata sobre lo que nos pasó a Bailey y a mí. Trata sobre cómo una comunidad eligió ser mejor que sus peores momentos». Al pulsar enviar, Bailey saltó a la cama junto a él, acomodándose en su sitio habitual. Marcus le rascó detrás de las orejas, agradecido por la fiel compañera que, sin quererlo, se había convertido en el catalizador de un cambio positivo en Oakwood Heights, y quizás más allá.